¿Quieres casarte conmigo? No. ¿No quieres casarte conmigo? No, no quiero. Es que no lo entiendo, Alberto. Primero intentamos irnos a París, luego fugarnos, después la muerte de tu papá. ¿Y ahora quieres que nos casemos? Siento que no estás bien, que estás haciendo esto para evadir el dolor y yo la verdad no quiero ser un error en tu vida. No quiero... Que los días sin ti hieren y las noches rasgan duelen, que la vida jamás destruye este cielo. No entiendo de lo que me está hablando. ¿Cuál deuda? ¿Quién es usted? Hola. 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 Valeria, ¿dónde vas? Necesito tomar aire y no quiero estar cerca de ti. Si tu miedo es que vaya a buscar a tu fotógrafo, no te preocupes. Que no pienso volver a ver a ese tipo. Valeria. Yo ya te dije que eso fue una sola vez. Y tu padre me fue infiel primero. No te permito que hables mal de mi papá. Tu padre no era ningún santo. Nos dejó arruinadas, desprotegidas, en peligro. ¿Sabes qué día es mañana? Es la lectura del testamento. No peleemos, por favor. Tú y yo tenemos que estar más unidas que nunca, ¿vale? Ya, sí, ya es lo único que te importa. Es por el bien de las dos. Si quieres que te ayude a hacerle la vida imposible a Alberto, quiero algo a cambio. Quiero trabajar en Velvet. Tener voz y voto en el consejo directivo. Yo no voy a seguir siendo ni tu sombra ni la de Alberto. Isabel, ¿cómo estás? Emilio, dime que no es cierto. ¿Ya te enteraste? De verdad. Lo siento. Benjamín está muerto. Se suicidó. Escúchame, eso nunca va a pasar. Nunca me voy a arrepentir de estar contigo. Sé que todo ha pasado muy rápido. Y sí, estoy dolido por la muerte de mi padre. Pero mi amor, yo quiero pasar el resto de mis días contigo. Yo siempre he soñado con estar contigo. Y te amo. Entiendo que este no es el momento. Y tengo que guardar mi luto. Pero dime que sí, mi amor. Dime que sí. Esto es una locura. La vamos a cometer juntos. Está bien. Sí, me caso contigo. Que tú y yo nacimos para amarnos. Agárrate fuerte de mi mano. Porque el destino se viste de seda y a veces nos ama, pero otras nos golpea. Que los días sin ti hieren y las noches. Se quieren casar. De verdad ya no sé ni en qué idioma hablarles. No entienden. Se acaba de morir don Benjamín. ¿Cómo van a tener cabeza para celebraciones, para compromisos? De verdad, ¿por qué les gusta tanto meterse en problemas? Tío, no estamos haciendo esto a lo loco ni por desesperados. Lo estamos haciendo precisamente por lo que le pasó a don Benjamín. La vida es muy corta como para seguir perdiendo el tiempo.
Bueno, esperen por lo menos un poco. Igual vamos a tener a todo el mundo en contra. Es que siempre es lo mismo. Esto nunca va a cambiar. Alberto y yo ya nos graduamos. Ya no queremos seguir esperando. Queremos seguir creciendo, trabajando, cumpliendo metas, pero juntos. Quiero hacer las cosas bien. Se acabaron los secretos y los viajes a escondidas. Si ya tomaste tu decisión, ¿para qué vienes a buscar mi bendición? Tío, por favor, entiéndeme. Finalmente van a hacer lo que les dé la gana. Me voy a dormir. Are you ready for this? ¡Jennifer! 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 Mamá, ¿Qué haces? La tienda ya está cerrada. Pensé que ya estarías en casa. alisando los maniquís para mañana. Voy a pedirle a los encargados que los suban. Con permiso. Mamá. A ver. ¿Te casas? ¿Es en serio? Sí, es en serio. ¿No te da gusto o qué? Claro que Uy, no manches, Ana. Por supuesto que me da gusto si yo he vivido todo lo de ustedes, todo lo que se han amado, lo que han tenido que esperar. Pero esto es... Felicidades. Gracias, amiga. No, es que lo hubieras visto. Fue un momento muy mágico. Él ahí arrodillado enfrente de mí. Los dos lloramos en nuestra terraza, nuestro lugar, con esas vistas maravillosas. ¿Te imaginas que hubiera sido en Central Park y que los hubieran grabado? Estaría hoy en día en todas las redes sociales, comenzando No, por mí. Margarita, no, cállate. No digas eso. Que hasta que Alberto no hable con su familia no se puede enterar nadie. Ajá, ¿enterarse de qué? Pues que la señorita se nos casa. ¿Cómo es calladita, Le aventaste el lazo al Alberto. Pedro. Oye, ¿y no han visto cómo le queda en el finger? Vea, no se le mueve. ¿Sí? Ay, si a mí algún día alguien me diera un anillo así, yo solo no le doy el corazón, le doy hasta el alma. No, pues tendré que venderle mi alma al diablo. Y eso cuesta lo del enganche de una casa. ¿Me estás viendo? ¿Están viendo? Pedro, tú no tienes ni dinero ni romance. No. Ay, es que ustedes no se están dando cuenta. No importa lo que cueste un anillo. Lo que importa son las intenciones. ¿Verdad que sí? ¿Tú sí me entiendes, Márgara? Bueno, vamos a brindar por Ana y Alberto. Sí. Voy por unas copitas. Gracias, cuidado. Bueno, apapachémonos. También me vas a tratar como si fuera tu enemigo. O sea, tú piensas lo mismo que el resto de la familia, que soy una porquería. ¿Qué quieres que te diga, tío? Hace años que no te veo. Desapareciste de nuestras vidas. Pues eso no es mi culpa. Pues yo intenté estar cerca de ustedes, pero ni tu papá ni Lore me dejaron. Tal vez tendría sus motivos. Pues los negocios no deberían de separar a la familia. Nunca. Grábate eso. Y más ahora que vas a manejar Velvet. Gloria también quiere manejar la empresa. Así que si me citaste aquí para resolver tus broncas, caballero, te has equivocado de persona. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esa mujer se quede con la empresa? Gloria ni siquiera es tu madre. Va a destruir todo lo que mi padre y mi hermano construyeron. ¿Me lo dices precisamente tú? ¿No fuiste tú el que se gastó la herencia en una sentada? Mano, cometí muchos errores, Antonio. Pero te veo a los ojos y lo veo a él. A mi hermano. Y me duele, ¿y crees que no? Pues no puedo sacar de la cabeza que se fue y que no voy a poder pedirle perdón. Y tú eres igualito a él, igualito cuando tenían la misma edad. Siempre quiso que tú estuvieras frente de él. Y la hizo grande para ti. No seas como yo. No lo decepciones, no tires sus sueños a la basura. Nos vemos, tío. Y te
¿Te acuerdas cuando fuimos a Coney Island? Que Emilio casi nos arranca las orejas. Si lo hubieran visto, estuvo... Sí, me acuerdo. Y que me puso a limpiar las ventanas del pasillo durante una semana entera. Ay, bueno, pero nos divertimos un montón, ¿no? ¿Pero de qué hablas si tú no fuiste? Te fuiste con esta a tomar un bar. ¿Invitaron a alguien más? El cortejo. ¿Quién va a ser la madrina? Porque las tres somos tus mejores amigas. Don Alberto. Adelante, pásale. Gracias. ¡Ey! Tu tío Emilio me dijo que estabas aquí. No paren, por favor, no quería interrumpir. Margarita, esta es tu casa, ¿verdad? Sí, Alberto, es mi casa. ¿Te gusta? Sí. Don Alberto. No, sin lo de Don, por favor. Mi amor, es que estamos festejando nuestro compromiso. Suéltame. Ella es Clara, Pedro y Margarita, que ya la conoces. Alberto, ¿quieres sidra? Pedro. Por favor. No, pues si quiere, si quiere. ¿Te gusta la música o te gusta más un reggaetón? ¿Te gustaría bailar, Alberto? Soy muy buena. Ándale, sí. No. He estado tomando clases en Broadway. Mira, ven. Sí, yo te lo voy. Ven. Mira, esto es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es seguirme la corriente. Imagínate, son 3 pasos a la derecha y otros 3 pasos a la izquierda. O sea, primero está allá, 1, 2 y luego como a la izquierda. Y mejor bailen ustedes. Perdón que te agarre, pero... Margarita, no, barato con Pedro. Bailen ustedes. Yo voy a verme 3. 2. Ya te echaba de menos. Y yo aquí. Quiero amarte lentamente, detener el tiempo y más. Ay, no sé, como que lo siento muy old fashion, muy aburrido. ¿Y tú? Muy feliz y no creo que sea por este vestido horrendo. Alberto Márquez. Alberto, again. Ay, no, amiga, red flag. O sea, estás obsesionada con Alberto desde high school. Y no me vengas con esa historia de que vivieron en Madrid un verano juntos porque no pasó nada entre ustedes. A ver, no. Es que no era el momento perfecto para nosotros, pero creo que ahora sí es el tiempo correcto de los dos. ¿Ah, sí? Ilústrame. Porque ahora es tan perfecto. Bueno, porque Alberto necesita mi ayuda. En realidad necesita la ayuda de los Otegui, pero es que Velvet está al borde de la quiebra. ¿Cómo? Hiciste muy mal en escaparte con esa niña, Alberto. Algún día vas a ser presidente de Velvet. Y necesito que seas un hombre responsable. No puedes seguir siendo un rebelde peleando con tu hermana, con tu madre, escapándote. Esa no es mi madre. ¿Qué sabes de Velvet? ¿Ah? ¿Qué has aprendido? Que hacemos ropa, que estamos en la entrevista de moda. Pero somos mucho más que eso. Mira, gracias a Velvet, tú y yo tenemos un techo. Pero además de Velvet, dependen cientos de familias. Toda la gente que trabaja con nosotros lleva el pan a su mesa. Le paga la escuela a sus hijos, tiene casas. Gracias a este lugar, toda esa gente depende de mí. Y un día van a depender de ti. Entonces, necesito que te pongas en orden, que hagas las cosas muy bien. Adelante. Permiso. Don Alberto, el abogado llamó para avisar que viene en camino para la lectura del testamento. Muchas gracias, Raquel. ¿Algo más? Mi carta de renuncia, señor. Pero... Yo trabajé por más de 20 años con su papá y lo que pasó, yo no puedo con eso. Raquel, yo te necesito más que nunca. Tú conoces perfectamente el funcionamiento de esta empresa mejor que nadie. Lo siento, pero yo prefiero irme.
Pero no se preocupe, que por supuesto yo voy a esperar a que consigan a mi reemplazo. Yo sería incapaz de dejar botado mi trabajo. Te lo agradezco, Raquel. Lo siento. Yo también lo siento. ¿Me dejas pasar? Nunca me caíste bien, Ana. Ni cuando éramos niños y Alberto prefería pasar el tiempo contigo que conmigo. Tú sí que eres desubicada, ¿no? Vas al funeral de mi papá como si te quisiéramos ahí y haces tu numerito del desmayo. A ver, Valeria, fui al funeral de tu papá para acompañar a Alberto. Y me desmayé porque me sentía mal. Y aprovechaste que mi hermano te sacara en brazos. No te hagas la tonta. Te encanta tener la atención de todos. Mira, no te voy a permitir... ¿Qué, Ana? ¿Que te diga las cosas de frente? Para mí eres una trepadora que está usando a mi hermano. Pero yo no me compro tu punto. Mosca muerta. Bienvenida, Velvet. ¿La puedo ayudar en algo? Odio a las vendedoras que me acosan. Ah, discúlpese, yo... Bienvenida, Velvet. ¿No tienes idea de quiénes son, verdad? No. Él es el Pimienta Rodríguez, un campeón de boxeo. Y ella es su esposa, una influencer. Oh. Okay, hello. Yes. Okay. Don't play with me, okay? Have you seen my wife? My wife se está probando unos vestidos. Okay. What happened? ¿Dónde está el vestido que querías comprar? No me gusta. Gracias. Mi salvadora. Yo, Benjamín Márquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que esta es mi última voluntad. Alberto, Valeria, Gloria, sepan que ustedes son las personas a las que más he querido y a las que he dedicado todos mis esfuerzos. En ustedes dejo ahora no solo mis bienes, sino la responsabilidad de continuar con mi trabajo. Después de muchas reflexiones que espero entiendan y respeten, manteniéndose unidos como la familia que siempre hemos sido. En manos de mi hijo Alberto quedará el 60% de las acciones de Velvet. Un 20% para mi esposa Gloria. Y el 20% restante para mi hija Valeria. No lo puedo creer. Tiene que ser una broma. O sea, ¿cómo? ¿Alberto queda como accionista mayoritario? ¿Él va a tener el control de Velvet? Esa fue la voluntad de su marido. Pero si Alberto no quiere esa responsabilidad, a él nunca le ha importado Velvet. Eso no es verdad, Gloria. ¿En serio? No. ¿Y por qué le dijiste a tu papá que te querías ir a París a abrir tu propia marca? Siempre has querido largarte. ¿Dónde estabas cuando tu papá se mató? Deja de echarme la misma estupidez en la cara.
Pero es una gran oportunidad para que seas libre como siempre has querido. Hagámoslo oficial, Alberto. Tú me dejas enfrente de Velvet y te puedes ir a hacer tu vida romántica, ¿no? Lamento que esperaras otra cosa, Gloria. Pero voy a cumplir con la última voluntad de mi padre. Y a partir de hoy, yo soy el presidente de Velvet. Clara, pero no nos puedes dejar así. ¿Qué pasó con el boxeador? ¿Se dio cuenta? Ya les dije que no puedo seguir con el chisme. Además, me tengo que ir rápido. ¿Cómo que te vas? A ver, espérate. Suéltame. No puedes abandonar tu puesto de trabajo y menos así como están las cosas. Ya hablé con Zoe para que me cubra. Además, esta vez es por una buena causa. Tengo que presentar un examen. Ah, el que reprobaste, ¿no? Ay, Bárbara. Yo voy a impugnar ese testamento. Benjamín me dijo muchas veces que sus acciones me las iba a dejar a mí. Hubo un testamento previo que así lo estipulaba, señora. Pero su esposo me escribió 2 meses antes y me pidió que lo sustituyera por este. Todo es perfectamente legal. No he leído todavía cómo sería la repartición del resto de sus bienes. Si me permite... No me interesa. Lárguese. Les haré llegar una copia a cada uno entonces. Con su permiso. El abogado solo estaba cumpliendo con su trabajo, Me Gloria. importa muy poco. Tu padre se volvió loco. Si lo hubiera sabido, tus planes de irte no hubiera dejado la empresa en tus manos. Bueno, ya está. Papá me hizo a un lado toda la vida y lo sigue haciendo después de muerto. Todo para su hijo consentido. ¿Y yo qué? ¿Por qué nunca me quiso como a ti, Alberto? Eso no es así, Valeria. Él te quería. Y estoy seguro de que confiaba en ti y quería que trabajásemos juntos. Dame una oportunidad, por favor. Solo es un poco de tiempo. No me digas, Alberto. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Y en tus planes también incluyes pagarle al mafioso chino que tenía amenazado de muerte a tu padre y ahora también a nosotras? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? El inteligentísimo nuevo presidente de Velvet no sabe que su padre estaba lleno de deudas con el mafioso chino. Llamaron para amenazarme, Alberto. Si no le pagamos el dinero que se les debe, nos van a matar a tu hermana y a mí. Señora, yo solo cumplo órdenes. Vamos. Pero esto no puede ser. ¿Y cómo quieren que trabajemos? ¿Qué está pasando? El pedido de telas no va a llegar y se llevaron las que recibimos la semana pasada. Lamento haberlo molestado, pero no pude comunicarme con don Alberto. Esto es demasiado importante porque no vamos a poder trabajar. A ver, no entiendo. ¿Don Emilio sigue trabajando aquí o no? Jennifer, no es momento para tus tonterías. No se preocupe, doña Blanca. Como dijo ayer don Alberto, sigo siendo el gerente de la tienda. Así que hizo usted muy bien en llamarme. ¿Don Alberto no ha bajado en toda la mañana? No, solo sé que está en una reunión muy importante, pero Raquel, su asistente, me dijo que no lo podía interrumpir. Escúchenme todas. Tenemos que mantener la calma. ¿Y qué hacemos mientras? Pueden seguir trabajando con el material que tienen. Emilio, ¿tiene un minuto, por favor? Enseguida, doña Gloria. Por favor, tomemos 15 minutos. Gracias. Esa no es la cara que esperaba encontrar. Oye, eres el nuevo presidente de Velvet.
Velvet está peor de lo que pensaba. Le debo muchísimo dinero a Gerardo Otegui. ¿Son cifras reales? ¿Cómo es posible que sigan operando? Mi padre estuvo haciendo movimientos muy arriesgados. Y yo ahora tengo que intentar estabilizar la empresa. Pero para eso voy a contratar al mejor experto en finanzas para convertirlo en CEO. ¿Tú crees que alguien está dispuesto a meterse en esta locura? Espero que mi mejor amigo no me diga que no. Por favor, ayúdame a levantar esta empresa, por favor. ¿Qué? No me pidas eso. Mira estos números. Prometo compensártelo. Cuando Velvet se estabilice, podré ofrecerte acciones. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada. ¿Entonces? Está bien. Pero eso de las acciones, a futuro me lo pones por escrito, ¿está bien? Sabía que podía contar contigo. Tú sabes que sí. Eres como mi hermano. Cuenta conmigo. Sé que Alberto lo trajo de vuelta. Y por lo que veo encontró la forma de pegarse al presidente de Velvet. Primero Benjamín, ahora Alberto. Aunque veo que el trabajo lo hizo su sobrina, ¿no? ¿Usted sabe que yo me opongo a esa relación igual que usted? Exacto. Por eso necesito que me ayude a solucionarlo. Supongo que no quiere que su sobrina salga lastimada. ¿Me está usted amenazando? Por favor, Emilio. No, para nada. Pero usted y yo sabemos cómo va a terminar esta historia. Y si tiene un poquito de sensatez, va a hacer que su sobrina entre en razón. En esta ocasión, usted y yo no podemos hacer nada. Alberto y Ana son adultos. Eso ya lo veremos. Porque el amor es muy bonito cuando todo va bien. Pero cuando se tuerce un poquito, ya no es tan fácil. Con su permiso. Adiós. Hola a todos, estamos aquí en Madrid. Estoy con Alberto. Saluda, baby. Hola. Y diles que estamos muy felices. ¿Estamos contentos? No, contentos no, felices. Estamos felices. Ahora más contento, dilo. Cristina, ¿puedo pasar? Pasa, Dari. Pensé que estabas acompañada. Me pareció escuchar voces. No. No, estaba viendo un video con Alberto de cuando fuimos a Madrid. Te lo juro que fueron los días más felices de toda mi vida. Mi amor, pero apenas fueron unos pocos días. ¿No será que lo estás idealizando un poco? No, a ver, yo no. Si estoy diciendo que fueron los días más felices de mi vida es porque así fue. Sí, perdóname, no quise decir que te sientes tanta ¿Sabes cosa. de qué estoy cansada, papá? ¿Por qué la gente piensa que yo estoy exagerando? ¿Por qué no me cree? ¿Por qué peor aún piensa que yo estoy loca? Por Dios, no digas eso. No lo repitas. Alberto es lo único que a mí me hace sentir bien. Es el único que me entiende. Es el único que le gusta como soy yo, que me acepta tal y como soy, que... Yo con Alberto... Es que me siento viva. Me siento viva de verdad. ¿Sí me entiendes, papá? Chiquita, sí, pero ya no llores más, ¿sí? Por favor, dime, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Sí, hay un favor. Hay un favor que yo te quiero pedir, Dari. Te espero en la terraza.
es el presidente de Velvet. Perdóname por haber tomado esta decisión sin consultarte. Mi padre me dejó casi todas las acciones de la compañía, pero eso no va a cambiar nuestros planes, mi amor. Eso quiere decir que nos quedamos, ¿no? Que voy a tener que lidiar con tu hermana y tu madrastra. Es solamente mientras saco a Velvet de los problemas financieros en los que está. Después te prometo que nos vamos a París, mi amor. ¿Estás muy decepcionada? No, mi amor, no es eso. Es que tengo miedo. Siempre que surge un problema, intentamos solucionarlo, surge otro y otro y otro y otro, y parece que la vida se está empeñando en que no podemos estar juntos. No, nada de eso. Lo voy a solucionar rápido. Mateo me va a ayudar con las finanzas. Además, voy a contratar a la mejor directora creativa para esta empresa. A ti. ¿Yo? Yo sé que tú quieres ser diseñadora. Y lo vas a ser, pero no encuentro en toda Nueva York a nadie más capacitada que tú para ese cargo. Ni nadie que conozca el ADN de Velvet como tú. Necesito alinear la imagen de la empresa y decidir el rumbo creativo que va a tomar. Alberto, ¿nos vamos a casar y quieres nombrarme directora creativa? No me dejes solo en esto, por favor, Ana. La experiencia la tienes de sobra. Y el talento ni se diga. Yo solo necesito a los mejores conmigo y sé que contigo y con Mateo lo voy a conseguir. Pero necesito que me ayudes, mi amor. Que tú y yo nacimos para amarnos. Agárrate fuerte de mi mano. Porque el destino se viste de seda y a veces No me haga nada, por favor. No te voy a hacer daño. Solo quiero que le digas a tu familia que pague lo que le debe a Chen Kui. O la próxima vez, este cuchillo terminará en otra parte. porque el destino se viste de seda y a veces ¿Se atrevió a tocarte? Solo me lo estaba advirtiendo, pero hablaba muy en serio. Te advertí que tu padre estaba haciendo negocios con mafiosos y nunca me escuchaste. Se les debe dinero. Y si esto se filtra a la prensa va a ser un escándalo. Valeria es todo en peligro. Tú estás pensando en la imagen pública. Sin imagen no hay marca, Alberto, ¿no lo entiendes? Velvet no solamente es moda, es la fama que tenemos, la buena reputación. ¿Quién va a querer hacer negocios con una familia vinculada a la mafia? Nadie. Yo voy a solucionar este problema con el tal Chen Wei. ¿Le vas a ofrecer tu plan financiero? ¿El genio? ¿Y qué vamos a hacer? Ni se te ocurría llamar a la policía. Eso sería peor. No quiero los ojos de las autoridades encima de Velvet. ¿Quién sabe qué otras sorpresitas nos dejó tu papá? Si es verdad esa deuda, la vamos a pagar. Yo me encargo. Te lo advertí, Ana. Esta no es la forma en que se hacen las cosas. Ya lo sé, tío. Lo mismo le dije a Alberto. Pero créeme que él no me está dando el lugar de directora creativa nada más porque sea su novia o porque me vaya a casar con él. Lo hace porque de verdad cree en mí. Siempre lo ha hecho. Y no es la primera vez que lo demuestra. ¿Te acuerdas que una vez le enseñó mis diseños a don Benjamín? Pero la gente habla. Le estás dando la razón a su familia. Estás haciendo cosas buenas que parecen malas. Mi vida, tú te esforzaste tanto estudiando una carrera, aprendiendo en el taller, para que ahora hablen de ti y digan que no te mereces nada. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas de mí? ¿Tú también crees que no me merezco nada de lo que me está pasando? No, mi amor. Yo jamás te diría una cosa así. Lo único que quiero es protegerte. Pues a lo mejor me tengo que proteger yo sola. Yo sola me metí en esto y yo le voy a demostrar a todo el mundo que tengo el talento suficiente como para ser la directora creativa de Velvet.
y que también amo a Alberto. No me voy a echar para atrás nada más por lo que ande diciendo la gente. Gerardo, quiero asegurarte de que Velvet va a devolverte todo el dinero que se te debe. Entonces, ¿ya estás enterado de todo lo que pasó? Muchas veces le aconsejé a tu padre que te hablara de la empresa y de sus deudas. Mi padre era un hombre muy orgulloso. Alberto, ¿tú crees que eso fue lo que lo llevó a quitarse la vida? No lo sé, Gerardo. Pero ahora en su nombre tengo que sacar la empresa adelante. Las condiciones de Velvet son muy difíciles. No sé si fuiste tú la única persona que le prestó dinero. ¿Sabes si le debe dinero a alguien más? Bueno, él me comentó. Alberto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hija. Hola, papá. Por favor. Qué lindo volverte a ver. Le pedí a Cristina que nos acompañara. Espero que no te moleste. Bueno, en realidad la idea fue mía y ya sabes que mi papá me cumple todo lo que le pido. Alberto, nosotros te queremos mucho y te quería ver para reiterarte que tienes todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Siempre tan linda. ¿Ahí está derecho? Sí, ándale, ya bájate que ya vienen. Buenas. Sí. Por aquí llevo la pizza. Qué bueno. Allí, ponla ahí. Acá, manita. Ay, manita. No me voy a poder quedar hasta tarde porque me toca llegar a cocinar a Ramón. Pero si Ramón está todo el día en la casa y no hace nada, ¿no puede hacer la cena? Ya vienen. Cierra los ojos, cierra los ojos. Por aquí, cuídate dos mesitas. Despacio con estas curvas. Y a la de 3 vamos a abrir los ojos, ¿eh? 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Perdón, mi amor, perdón. Te queremos felicitar porque terminaste tu carrera. Ay, qué bonito es todo. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Pero ahora sí, a comer porque muero de hambre. Mira lo que compré. A ver. Pizza, Pedro. Pedro, si tú sabes que yo vivo a dieta. Sí, pero mira, la compré de brócoli. No importa, yo me puedo comer el brócoli. Está rico, ¿no? Muy buena. ¿Estás bien? Sí. Discutí con mi tío, es eso, lo de siempre, ya sabes. Y la señora dice, hostia, que ya te dije que no necesito tu ayuda. Y tras, vuelve a tirar todo. Sí, la señora tuvo un mal día. No, tuvo un gran corazón, de verdad. Lo dices porque eres mi amiga de toda la vida y me tienes cariño. Si me disculpan, tengo que revisar el último informe financiero con Mateo. Claro. Bueno, te perdono, pero si me prometes que esta cena se repite pronto, ¿sí? Cuenta con eso. Con permiso. Alberto, nos estamos viendo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, chao. Bye. Ay, hija. Ahora entiendo tu insistencia en que cenáramos con él. Yo siempre supe que Alberto te gustaba, pero estás enamorada, ¿verdad? Desde jóvenes yo soñaba con que Alberto me viera como algo más que una amiga. Pero eso no va a pasar. ¿Y por qué no? Tú eres una mujer muy hermosa. Además, ustedes tienen cosas en común. Ay, papá, por favor, no nos hagamos tontos. Tú, mi hermano y todo el mundo viven con el miedo de que yo saque la misma enfermedad que mi mamá. Soy una mujer llena de miedos e inseguridades. ¿Tú crees que Alberto va a querer algo así en su vida? Soy invisible para él. No, hija, yo no pienso que tú seas como tu madre, sino que pues sí me preocupo porque te tocó vivir cosas muy duras con ella. Pero de mi cuenta corre que tú tengas una vida plena y feliz, ¿eh? Con Alberto, si es lo que quieres. Velvet, que por décadas ha sido sinónimo de elegancia y lujo, hoy pasa por uno de sus peores momentos. Tal parece que la muerte de su dueño, Benjamín Márquez, no es el peor de sus problemas. Su situación financiera es sumamente delicada y la famosa tienda de modas atraviesa por una crisis que podría llevarla a declararse
en bancarrota. Lo sabía. Van a cerrar la tienda. Lo sabía. Pero es que yo no sabía que Velvet estaba tan mal. No, eso debe ser un rumor. Por eso se llevaron las telas los proveedores y dejaron de surtir los otros materiales. Es por eso. ¿Qué pasa? ¿Estamos en la quiebra? ¿Eso quiere decir que vamos a perder nuestro empleo? No, claro que no. ¿Quién les ha dicho eso? El internet. Está todo aquí. Es la noticia del día. Sí. Alberto va a sacar la empresa adelante. Estoy segura. Permiso. Permiso. Yo tengo mis dudas. Hubiera confiado mucho más en la señora Gloria, pero ahora con Alberto al frente... No se preocupen, todo va a estar bien. Alberto lleva mucho tiempo preparándose para esto. Hay que confiar. No eran demasiadas deudas antes de saber de la existencia del mafioso ese. Tranquilo, en cuanto el banco nos preste el dinero, nos quitaremos a ese tipo de encima. Nos concentraremos en sacar adelante la nueva colección. Sí, ya tenemos que empezar a trabajar en eso. Al menos he conseguido que Gerardo nos dé más tiempo para pagar la deuda. ¿A cambio de qué? De nada. Por la amistad que hay entre los Márquez y los Otegui. Amistad. Aquí se está jugando algo más. Y no me digas que no te has dado cuenta. Ayer caíste en una trampa. Era una cena de negocios y terminó siendo una cena romántica. No, estás equivocado. Cristina y yo somos amigos. Debe ser el único en Manhattan que no se da cuenta que Cristina muere por ti. Don Alberto Márquez quiere hablar con todos ustedes en su calidad de presidente de Velvet. Hola a todos. Solo quería decirles que, al igual que todos, estoy enterado de las noticias. Pero lo que dicen de Velvet no es cierto. No estamos pasando por nuestro mejor momento, pero tampoco estamos al borde de la bancarrota. Les aseguro que nadie va a perder sus trabajos, ¿de acuerdo? Quería anunciar también el nuevo cargo de CEO de Finanzas, que será ocupado por mi gran amigo Mateo Andrade. Y pronto anunciaré noticias nuevas. Gracias. En Presidencia te espera tu nuevo contrato. Revísalo. Te amo. Clara, Señor, alguien metió en tu contra una queja en recursos humanos. ¿en mi contra? No, don Emilio, eso seguramente fue un error. No, no lo creo. Traté de ayudarte, pero no pude. Tienes 2 reportes. Al tercero pierdes el trabajo. Pero fue por una buena causa, don Emilio. Yo tenía que presentar un examen para poder graduarme. ¿Y por qué no pediste permiso? Es que ya no tengo horas libres y no podía faltar mi examen. Esas son las consecuencias de tus acciones. Ahora tendrás que pensar 2 veces antes de abandonar tu puesto de trabajo. Sí, señor. Si no lo quieres perder. Sí, señor. Ya te dije que no fui yo quien puso la queja. No seas mentirosa. Pedro me dijo que estuviste preguntando por mí ayer. A ver, Jennifer, para eso somos compañeras, ¿no? Para apoyarnos, Para ¿no? hacerle el trabajo a las demás, querrás decir. Yo me ocupo de mis responsabilidades y tú de las tuyas. Eres una envidiosa. Te revienta saber que yo estoy a esto de graduarme como asistente en finanzas. ¿Y qué haces trabajando en ventas? Mejor búscate un trabajo gerencial o de lo que puedas. Raquelita, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Renuncié. No voy a seguir trabajando en la empresa. Mira nada más la costurera en la oficina de Presidencia. Alberto y Mateo me citaron aquí. Estaba revisando un documento, pero puedo volver más tarde. Ya. Alberto no te contó lo que le pasó a Valeria. La amenazaron unos mafiosos. Y ahora quieren que nosotros paguemos las deudas que dejó Benjamín. Te cuento esto porque si tú piensas que Alberto está sentado sobre una fortuna, no es así, Ana.
En una de esas y nos quedamos en la calle como tú. ¿No sabías que mi esposo tenía negocios con mafiosos? ¿No? Ah, es muy mala señal comenzar un compromiso con secretos. Te lo dice alguien que estuvo muchos años casada. Vuelvo más tarde. Con permiso, doña Gloria. Claro. ¿Quién es la prensa? La prensa, los proveedores no paran de llamarme para ver si tengo algo que decir sobre Velvet. Ha salido en todos los medios nuestra situación financiera. Buenos días, caballeros. Buenos días. Por favor, disculpen el retraso. Tengo malas noticias. No podemos hacerles el préstamo que solicitaron. ¿De qué hablas si estaba aprobado? Lo sé, pero el banco cree que en este momento no tienen la capacidad de endeudamiento necesaria para darles la cantidad que nos pidieron. ¿Qué estupidez es esta? A ver, calma. ¿Seguro que habrá algo que podamos hacer? Lo siento mucho, no hay nada que discutir. El préstamo fue denegado. Y un laberinto de sueños desintegrados. Señor Márquez, ¿es cierto que están en quiebra? ¿Su papá se suicidó por las deudas de la familia? ¿Velvet va a encerrar? Disculpen, no. Sí, bueno, Señor Márquez, una respuesta, por favor. ¿Cómo está, don Alberto? ¿Qué tal, John? ¿Todo bien? Don Benjamín siempre lograba encontrar una solución a todos los problemas. Esta empresa era su vida. Aquí fue muy feliz y también sufrió muchas angustias. Como cuando tuvo que abrir la fábrica de producción en México por el alto costo de la mano de obra aquí. Fue realmente difícil, pero al final fue acertada. Le dio de comer a muchas familias. Y muchas madres cabezas de hogar que ahora no pueden perder sus trabajos, Emilio. Eso no va a ocurrir. Tengo plena confianza en que también tú encontrarás la solución a los problemas de hoy. Gracias por tus palabras, Emilio. Oye, tú que conocías bien a mi padre, ¿viste o escuchaste algo extraño días antes de su muerte? El día antes de su fallecimiento, unos hombres muy agresivos lo atacaron a la salida de empleados. No dije nada porque tu papá me lo pidió, pero era gente muy peligrosa. Yo no puedo perder mi trabajo por culpa de esa chismosa. A ver, la verdad, sí lo veo difícil. Y mira que mi hermana, pero pues anda pidiendo permisos para cosas que no tienen importancia. ¿Perdón? Cálmate. Yo solo quiero cambiar de trabajo y tú me puedes ayudar. Quiero aplicar para asistente de presidencia porque Raquelita renunció. ¿Tú? Sí, yo. ¿Y por qué ponen esas caras? Yo estoy capacitada para ese trabajo y para mucho más. Ana, por favor, ¿me puedes ayudar con Alberto? Please. ¿Qué te pasa? Te conozco y sé que algo no está bien. El banco me rechazó el préstamo y las noticias en los medios nos terminaron de hundir. También sé que están pasando cosas más graves. ¿Por qué no me contaste que unos mafiosos amenazaron a tu hermana? La señora Gloria me lo contó. No quería preocuparte. Alberto, ¿por qué siempre me tengo que estar enterando de lo que pasa contigo o por la señora Gloria o por la prensa? Mira, si quieres una mujer que esté en la casa esperándote todo el día, no soy yo. O hacemos esto juntos y me cuentas las cosas. No volverá a pasar. Mi padre tiene una deuda con unos criminales, unos mafiosos. Necesito conseguir ese dinero como sea para pagarles. Oye, ¿y el amigo de tu papá, el señor Otegui? Imposible. Le debo muchísimo dinero.
Pues pídele un préstamo. No sé, dale algún tipo de garantía. Habla con él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Inténtalo. ¿Tú sabías lo del fioso? Benjamín estaba desesperado y antes de recurrir a mí prefirió conseguir dinero con cualquiera. El majadero de tu hermano no solo nos dejó ese problema, nos dejó en la ruina. Y le dejó el 60% de la empresa al hijito de papá. Me lo imaginé. Conocía muy bien a mi hermano y Alberto siempre fue su debilidad. ¿Y tú qué piensas hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Con el miserable 20% que me dejó de las acciones? ¿Tienes alguna sugerencia? Que tengo una propuesta que puede ser perfecta para ti y para mí. Traté de conseguir un préstamo bancario para solventar los problemas financieros de Velvet. Pero los medios en las redes han conseguido que el banco me rechace el préstamo. Lo lamento. Estoy en una situación más que desesperada, Gerardo. No tengo otra opción que recurrir a ti para pedirte un préstamo. Lo siento, Alberto, pero ya es mucho el dinero que les he prestado. Yo no puedo seguir arriesgando más capital. Gerardo, por favor, por la memoria de mi padre, ayúdame por última vez. Si me declaro en bancarrota, mi familia se quedará en la ruina. Y decenas de personas perderán sus trabajos, se quedarán en la calle. Armaremos un esquema de pagos con los intereses que tú me pidas. Pero por favor, te lo suplico, no tengo más a quien recurrir. Haré lo que me pidas. Cumpliré al pie de la letra tus condiciones. ¿Estás seguro que harías lo que fuera? Tienes mi palabra. ¿Cuántos intereses quieres que te pague? No son intereses lo que te voy a pedir. Se trata de Cristina. ¿A qué te refieres? Mi hija y tú se conocen muy bien. Tienen muchas cosas en común. Además, sería mejor que todo este tema de la deuda quede entre familia. Por lo menos eso me haría sentir tranquilo. Me haría sentir que todo el dinero que he invertido y que podría seguir invirtiendo en Velvet no es un desperdicio. Gerardo, me estás insinuando que... Cristina está enamorada de ti. Y yo sé que tú eres un hombre que no la haría sufrir. Te presto ese dinero, Alberto, con la condición de que le hagas realidad su sueño. Cásate con Cristina.